Muy buenos días, estimados estudiantes. Les he preparado este video con respecto al dolor para que ustedes puedan estudiarlo, puedan tenerlo grabado en sus archivos y también pueda ser una herramienta de consulta para que ustedes puedan consultar, puedan responder el cuestionario que les voy a enviar, ¿ya? Entonces, presten mucha atención, por favor, y cualquier pregunta, sabe que estoy dispuesta a solucionarlo. Por el chat podemos hacerlo, también a mi personal, como algunos de ustedes hacen ya, con toda confianza. El tema que nos toca ver hoy día es el síndrome doloroso. El síndrome doloroso y sus cuidados de enfermería, como hemos visto en alguna clase, el tema síndrome implica dos acciones, ¿no es cierto? Síndrome es la reunión de los síntomas y los signos. ¿Qué son los signos? Los signos son cosas que nosotros podemos percibir en el paciente, cosas que nosotros podemos ver, ¿no? Viene el paciente con un brazo edematizado, entonces reinflamado, a la temperatura, al tacto se siente caliente, aumenta su temperatura, entonces podemos decir que ese es un signo, ¿no? Que estamos nosotros viendo, ¿ya? También si un paciente viene y vomita, estamos viendo nosotros que está vomitando, es un signo también. Y todo lo que nosotros podamos ver, el personal médico pueda detectar en ese paciente, es un signo. Y un síntoma es lo que el paciente nos refiere, pero que nosotros no podemos ver, ¿no? Viene el paciente y dice, me duele la cabeza, tengo un dolor insoportable en el cuello, me duele la espalda aquí a la altura de las vértebras lumbares, me duele la rodilla, qué sé yo, ¿no? O puede decir, estoy con muchos retorcijones en el estómago. En fin, hay muchos síntomas que el paciente nos puede referir, ¿no? Nos puede decir qué es lo que le está pasando, que son cosas que nosotros no podemos percibir. Entonces, el conjunto de estos signos y de estos síntomas se define como síndrome, ¿ya? El síndrome es el conjunto de los signos y los síntomas. Por eso es que cuando hablamos de síndrome de dolor, tenemos que referirnos a las palabras de la Organización Mundial para el Dolor, ya para el estudio del dolor. Hay una organización a nivel mundial para el estudio del dolor, puesto que es un tema muy, como les diría, es un tema muy tocado, ¿no? O sea, hay médicos que dicen que el 80% de los pacientes que van a la consulta van por causa de dolor, ¿ya? Sin embargo, otras bibliografías dicen que el 100% de los pacientes que acuden al médico o a la consulta van por dolor. ¿Por qué? Porque no van a ir así porque quieren nomás, ¿no? Es raro es el paciente que va y se siente totalmente sano y dice, quisiera hacerme un control o vengo por mi control anual para ver si no tengo alguna patología que esté empezando a desarrollarse, ¿no? Y ese es muy pocos son esos casos. Normalmente los casos que llegan a la consulta son porque algo les duele. Ya, entonces, como les digo, hay muchas bibliografías que sostienen que el 100% de los pacientes que acuden al servicio acuden por esa razón, ¿no? Porque tienen algún tipo de dolor. ¿Ya? Entonces, eso es lo que dice la Asociación Mundial para el Estudio del Dolor, ¿ya? Y define al dolor como una experiencia sensitiva y emocional desagradable, ¿ya? Entonces, es sensitiva y emocional, es a lo que se siente y también comprende las emociones. ¿Ya? Es desagradable y está asociada a una lesión tisular real o potencial. Y entonces puede ser realmente por una lesión tisular, un tejido lastimado real o incluso potencial. El hecho de pensar que alguien me va a colocar una ampolla, ay, ya es dolor, ¿no? Porque ya todo en la mente está también el tema del dolor. ¿Ya? Lo mismo si sé que voy a entrar a una intervención quirúrgica, que me van a operar y sentir que voy a recibir una incisión quirúrgica, ya me puede manifestar un tipo de dolor. ¿Ya? Porque el dolor no se lo estudia ahora como se lo estudiaba antes. Antes se decía dolores porque realmente te duele, realmente hay una herida, una lesión o una especie de quemazón en la piel o ver el sangrado o un hueso partido, ¿no? Ya, eso es perfecto, podemos decir que es dolor. Sin embargo, en la actualidad se dice que el dolor es una sensación multidimensional. ¿Ya? ¿Por qué multidimensional? Porque afecta a la persona en su totalidad. ¿Ya? No solamente, como les digo, sentir el dolor, sino que las emociones también nos pueden permitir sentir dolor. Hay médicos que dicen de que si yo, por ejemplo, voy a dar malo en un examen y me siento mal, es un tipo de dolor. O si me deja mi corteja, mi novio, mi novia, y yo siento algo ahí en el pecho, también es un tipo de dolor.
aunque no sea un dolor físico propiamente, ¿no? Un dolor real, pero es un dolor potencial. Entonces, por eso es que debemos, como personal de salud, nosotros debemos ser muy cautelosos en el tema de tratar el dolor, ¿ya? Mucho tiempo antes se decía, ¿no? Que a esta persona es HI, decíamos, ¿no? O sea, que es hipocondríaca, todo le duele, siempre viene al seguro, todo el tiempo está aquí, todo, de todo y de nada viene, ¿no? Podemos decir así, o también podríamos decir que una persona, este necesita atención y no tiene con quién charlar en su casa y por eso siempre viene al servicio, ¿no? Y a veces, digamos, se tachaba a estas personas así de HIs, ¿no? O sea, hipocondriacas, que siempre quiere estar en el seguro o que no tiene atención y por eso viene al servicio de salud. Sin embargo, no es así. Antes se creía eso, ¿no? Lo cual estaba mal. Y se los despachaba a su casa, incluso se les daba un placebo, un medicamento, una sustancia que hace como medicamento, pero que no tiene un principio activo, ¿no? Entonces puede ser almidón, puede ser alguna especie de líquido, por ejemplo, agua destilada, que le podríamos colocar intramuscular, pero no tiene ningún principio activo, lo cual también está mal, ¿no? Pero antes, bueno, antes de que haya muchos estudios que se hayan desarrollado, entonces se creía esto, ¿no? Y por eso es que se cometía algunos errores también. ¿Ya? Puesto que las personas podían juzgar a los pacientes y decir, no, que si no tiene nada, ¿no? Le hemos hecho exámenes, se le ha hecho tomografía, se le ha hecho ecografía, se le han hecho los exámenes de laboratorio, no tiene nada. Entonces lo despachaban a su casa. O a veces, bien intencionados, el personal médico, como veían que el paciente no tenía nada, estaba tranquilo, estaba bien, les remitían al psicólogo, ¿no? Que vaya al psicólogo. El psicólogo lo veía y dice, no, pero no tiene nada. Entonces, a ver, ¿qué vamos a hacer? Le mandaré al especialista, al médico internista, ya que lo vea él. Y iba al médico internista, el paciente. El médico internista lo revisaba, lo atendía, le hacía otros más exámenes más profundos, otros exámenes de laboratorio más específicos. No encontraba nada. Ya, pues ni modo, orden al psiquiatra. Entonces, pero ahora con los estudios y todos los adelantos que se tiene, nosotros sabemos que un paciente, por más que tenga un problema familiar, que tenga algo que le está inquietando mentalmente, es un tipo de dolor, porque el dolor es un factor multidimensional, como les decía, ¿ya? Y prácticamente todo es dolor. Por eso es que nosotros como personal de salud debemos ser totalmente empáticos con la persona que viene refiriendo un dolor. ¿Ya? Aunque no refiera dolor, pero si viene a la consulta es por algo. Quizás algunos pacientes vienen a la consulta porque necesitan que alguien les escuche. Viven solos, no se han casado, no tienen hijos o sus hijos ya han crecido, han abandonado el hogar paternal y el papá o la mamá han enviudado, se sienten solos, necesitan compañía, necesitan hablar todo el día en su casa, imagínense. Y esos jóvenes hemos visto también ahora después de este fenómeno de salud que hemos sufrido, que es la pandemia, hay mucha gente que demanda atención, o sea, para ser escuchado, ¿no? Y yo tengo unas 2 o 3 experiencias de gente que ha dicho, yo vengo aquí a este servicio porque me tratan bien, ¿no? Y otro paciente me dice, parece que yo solo al verlo al doctor tal, ¿no? Solo al verlo al doctor ya me siento bien, ya me alivia. Y él era un doctor Cambita, ¿no? Y él nos trata re bien y me encanta cómo habla, cómo nos hace reír. Y parece que yo solo de verlo me siento bien. Así. Y así unas 2 o 3 experiencias de gente que expresa sentirse mejor después de haber solo charlado con alguien, haberse solo sentido atendido, haber sentido que alguien le presta atención, ¿no? Entonces, por eso es que muchas personas acuden a los centros de salud que saben que van a recibir una buena atención. Sin embargo, si yo sé que me van a tratar mal, que me van a retar o me van a decir, no, tiene que esperar su turno, hay personas que están con emergencias o hay otro que está peor que usted, ¿cómo lo voy a atender usted si usted está tranquilo, solamente tiene un poco de dolor? ¿Cómo no lo voy a atender antes a esa paciente que está sangrando, digamos, ¿no? Entonces, es verdad que hay emergencias que requieren mayor atención. Por supuesto que ustedes en su ejercicio profesional podrán fijarse e incluso poder ver qué paciente puede entrar un poco antes que otro por la emergencia, ¿no? Ya, pero hay que saber diferenciar una emergencia de una urgencia y de lo que es una consulta normal. Una emergencia es lo que realmente es emergencia, dice, comprometer la vida del paciente. ¿Ya? Un traumatismo, un accidente, un
un TEC, por supuesto, ¿no? Un shock hiperglicémico, un shock hipoglicémico y el hiperglicémico también, ¿no? Todo eso puede comprometer la vida del paciente. O una mujer embarazadita que esté con mucha hemorragia, en fin. Entonces eso es una emergencia. Cuando es una urgencia, dice que se puede dar un lapso de 2 horas para atender al paciente, porque es una urgencia nomás, ¿no? Entonces uno tiene que ver las prioridades. Y un poquito más de 2 horas es tolerable que pueda esperar a alguien que tiene una cita para consulta nomás. ¿Ya? Pero en el mejor de los casos y teniendo que ver cómo se maneja el sistema público aquí en Bolivia, nosotros debemos tener mucho cuidado en no hacer esperar al paciente y no juzgar, ¿no? No decir, este no tiene mucho dolor, uno no puede sentir el dolor que está sintiendo esa persona. Y como dijimos, todo es dolor. ¿Ya? Entonces uno no puede decir que espere nomás porque no le está doliendo mucho, ¿no? Pero aquel paciente que lo vemos así, doblado del dolor, así, doblado, transpirando, frío, todo, entonces quizás requerirá que se le atienda primero, pero debemos siempre ser sensibles al dolor. Ninguno de nosotros puede juzgar y decir, tiene que esperar, ya se le va a pasar, o espere nomás un rato, ya va a venir el doctor. No, ¿por qué? Porque la persona que demanda atención, que demanda un medicamento, un analgésico, va porque realmente le duele, ¿no? Entonces nosotros como personal de salud debemos ser muy sensibles a esa situación y tratar a todos como nos gustaría que nos traten a nosotros, como dice la frase, ¿no? Es verdad, debemos tratar a todos como nos gustaría que nosotros nos traten cuando vamos a un servicio de salud, ¿no? Yo muchas veces he dicho, ay, nunca más voy a volver al seguro, ¿no? Al seguro de salud, porque a veces no somos bien tratados, ¿ya? Y no se nos da la debida importancia, o piensan que todos vamos porque no tenemos nada que hacer y que necesitamos y queremos que nos den algún medicamento o queremos perder tiempo, ¿no? Entonces no es así, jóvenes. En el sistema público debemos tener mucho cuidado con ese tipo de conductas, ¿ya? Principalmente porque nadie sabe la realidad de las personas. ¿Ya? Nadie sabe. Y todo es dolor, porque el dolor es multidimensional. Bueno, eso quiero recomendarles. Siempre hay que ser empáticos y ante el dolor, aunque veamos o no veamos que tiene dolor el paciente, si va a la consulta es por algo. No debemos tacharlo como años antes de una persona que solo quiere ir, que es hipocondríaca, que solo quiere ir al servicio, pero no tiene nada que hacer. Y bueno, en fin, nada de eso. Ninguno de nosotros debe juzgar. ¿Ya? Eso no es ético para el personal de enfermería. Hacer prejuicios, juzgar o dar prioridad a otra persona porque es mi amigo, es mi amiga y dejar al que está partiéndose de dolor ahí que siga esperando, ¿no? Y muchas veces los pacientes van a tener más confianza con el personal médico, perdón, con el personal de enfermería que está más apegado, ¿no? Ustedes cuando entren al quirófano, ustedes van a recibir al paciente, muchos de ustedes van a abrir su historia clínica, le van a pedir sus datos, van a tener más tiempo de charlar con el paciente, incluso al estar llenando su historia clínica. Y el paciente, al ver que ustedes son un poco más accesibles, porque el médico viene rápido, hace sus cosas, siempre tienen poco tiempo ellos, vienen, dejan la indicación, le dicen a la licenciada qué es lo que va a hacer y vuelvo a las 4 de la tarde a ver cómo está el paciente, ¿no? En cambio, ustedes van a estar más tiempo ahí. Por eso es que muchas veces los pacientes confían más en el enfermero e incluso saben que pueden ir y molestarles al enfermero, a la enfermera y decirle, ¿me puede por favor ayudar con esto? No he entendido bien lo que me ha dicho el médico. Muchas veces van a escuchar eso, ¿no? Porque yo también lo he escuchado un montón de veces. No le he entendido bien esto al médico. ¿Me puede explicar? ¿O qué va a pasar después de eso? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo se procede? ¿No? Porque como les digo, siempre las personas, los pacientes van a tener más acceso al enfermero que al médico, porque siempre el médico tiene menos tiempo. Entonces ustedes tendrán que ser empáticos, resolver sus dudas y todo lo demás. Cuando hagan su historia clínica, cuando entren al quirófano, van a estar un buen rato con la paciente, preparándole todo, y en el postquirúrgico también. Ustedes ayudarán a llevar a su salita, lo ayudarán a transportar a la camilla, van a ver sus sueros, cómo están. Ustedes hacen un seguimiento tremendo, ¿no? Entonces, muchas veces ellos van a decir a ustedes, pero el calmante que me ha dado el médico, el analgésico que me ha dado el doctor, no me hace nada, me siento igual, me sigue doliendo, ¿no? Entonces, ante eso, ustedes deben intervenir.
decirle, doctor, a la paciente doña Amalia de la pieza 7 refiere bastante dolor. Y está su suero con Tarflex o con Ketorol de 60 miligramos, pero ella sigue refiriendo dolor. No, no, ya se le va a pasar, así el doctor puede a veces minimizar. Entonces, ahí donde, pues, no, doctor, es la segunda vez que la paciente se ha quejado conmigo, por favor, indíquele algo más. Bueno, algo que le pueda mejorar, ¿no? Entonces quizás el doctor indicará un tramador subcutáneo o algo más fuerte, más potente, porque nadie sabe la capacidad del umbral del dolor que tiene la otra persona, ¿ya? Con respecto a eso, tenemos que decir que el dolor es muy diferente para hombres y mujeres. Han debido escuchar ustedes eso, ¿no ve? Es muy diferente el umbral del dolor del varón y de la mujer. ¿Por qué? Porque el umbral del dolor del varón es mucho más bajo. El umbral del dolor de la mujer es más elevado. Hay estudios que dicen, y yo lo he leído también en una revista muy interesante, en una edición de hace unos años, y que dice que la mujer aguanta el dolor 9 veces más que el hombre, porque su umbral del dolor se lo permite así, ¿no? Entonces, por alguna razón tenemos esa diferencia biológica, ¿no? La mujer tiene un umbral del dolor mucho más elevado que el varón. Por eso alguna vez han escuchado decir, ay, con un dolor de muela es capaz de echarse a la cama o de morirse, ¿no? O los varones con un parto se mueren, así, ¿no? Porque tiene mucho fundamento fisiológico eso, ¿no? Es por el umbral del dolor. La mujer aguanta 9 veces más el dolor que el varón. ¿Ya? Y cuando se trata de enfermedades, de dolores mentales, emocionales, el varón lo siente más también, porque en su dimensión de él, por su umbral más bajo, es más fuerte el dolor, ¿no? Que le den su novia o que tenga problemas serios. Se frustran más fuerte, sufren más y a veces pueden llegar a suicidio, ¿no? Tanto hombres como mujeres, pero aún en los varones siempre se ha visto un poco más elevada la tasa de suicidios por diferentes razones, familiares, emocionales, económicos, pasionales, lo que sea. Pero esos dolores son una especie de dolor. ¿Ya? Esos problemas, esas dificultades pueden manifestarse en dolor. Y muchas veces el dolor también digamos, se origina en la mente, muchas veces, ¿ya? Porque la persona está pasando problemas, dificultades, entonces eso hace que le mande una orden negativa al cerebro y el cerebro lo manifiesta físicamente, ¿ya? Para que vean cómo de complejo es la fisiología del dolor, ¿ya? Muy bien. Ahora, el, el dolor se clasifica por tres aspectos, ¿ya? El primero que se clasifica es que se clasifica de acuerdo a su duración. De acuerdo a su duración tenemos al dolor crónico y tenemos al dolor agudo. El dolor crónico es aquel dolor que nos ayuda a defendernos, ¿no? Yo me he golpeado y me duele, y entonces yo quiero volver a mover esa articulación y me vuelve a doler porque en realidad este tipo de dolor es un dolor protector para que nos podamos mejorar más rápido, para que nos podamos sentir mejor. Entonces, este tipo de dolor agudo es un dolor protector y dura muy poco tiempo, ya no dura muchos días. Ya va a pasar cuando termine de desinflamar la herida o pase el daño que se realizó por el golpe. Ya, pero el dolor crónico, el dolor crónico, como su palabra lo indica, es un dolor que ya pasa de varios meses, ¿no? Varios días o varios meses incluso. Los médicos y la bibliografía no están totalmente de acuerdo en esto, pero podemos tomar el rango que es lo que más la gente maneja, la gente especialista en esto, que son más de 2 meses. Más de 2 meses se debe considerar al dolor crónico, ya no es un dolor agudo. Y este dolor crónico, a diferencia del dolor agudo, no nos protege, ¿no? Más bien nos sigue la lesión ahí, sigue haciéndonos daño y sigue afectándonos, ¿ya? Otra clasificación del dolor es de acuerdo a su patogénesis, ¿ya? O sea, qué es lo que lo genera. En esta clasificación tenemos el dolor nociceptivo, el dolor neuropático y el dolor mixto. El dolor nociceptivo es aquel dolor que, por ejemplo, seguimos con el ejemplo de la fractura en el brazo. Yo he recibido un golpe fuerte y al fracturarme, o sea, bueno, al sentir el dolor, evidentemente esa fractura ocasiona que las conexiones nerviosas vayan directamente a mi cerebro y en mi cerebro dice, hay dolor, ¿no? Entonces, por eso es que es un dolor nociceptivo.
Pasa igual cuando ustedes sin darse cuenta están, por ejemplo, en una disco bailando y alguien sin querer ha rozado su cigarrillo en la mano, así bailando también. Entonces, inmediatamente, sin ver siquiera nosotros, ¿no ve? Sin ver, sin nada de el cigarrillo que nos ha rozado, inmediatamente retiramos la mano. ¿Por qué? Porque hay comunicaciones sensoriales que nos hacen ese impulso de retirar la mano porque había un cigarrillo ahí que me iba a lastimar. Entonces, ese es un tipo de dolor nociceptivo que ocurre en alguna parte del cuerpo y se va al cerebro y nos hace ya sentir el dolor. Y el dolor neuropático es un dolor que se genera porque se ha dañado un nervio. ¿Ya? En el hogar. Por ejemplo, una quemadura de segundo grado, ¿no es cierto? Una quemadura de segundo grado hace que el nervio se lastime, se queme. Entonces, ese es un problema, un tipo de dolor neuropático, porque el nervio es el que está lastimado. Ya no es que ha ido el sistema nervioso la información para manifestar que hay dolor como en el nociceptivo. Este es la lesión en el lugar del nervio. ¿Ya? O, por ejemplo, una inyección mal aplicada, una inyección intramuscular que en vez de colocar en el cuadrante superior derecho, coloco un poco más cerca a la línea de las nalguitas, entonces puedo afectar el nervio ciático, ¿no? Y al afectar el nervio ciático con un antibiótico o un analgésico, entonces si no se absorbe bien, entonces la lesión es en el nervio y duele el nervio, entonces ese es un dolor neuropático. ¿Ya? Y el dolor mixto es un dolor que es una combinación entre estos dos. ¿Ya? Se lesiona el nervio y también se lesiona la lesión donde está el problema, ¿no? La herida. Esa es entonces la clasificación de acuerdo a la patogénesis. Y la otra clasificación que tenemos es de acuerdo a la causa. De acuerdo a la causa, el dolor se ha clasificado en dolor canceroso y dolor no relacionado con el cáncer. ¿Ya? El dolor canceroso, jóvenes, es un dolor que sinceramente no se lo deseo a nadie, ¿no? Yo he visto en mi familia dos personas muy cercanas a mí sufrir mucho tiempo con dolor, ¿no? Y nada les calma, se les hace los tratamientos, los medicamentos y no reciben la cura que ellos están esperando, no reciben el alivio. Se debe recurrir a la morfina última opción porque la morfina los seda mucho y están durmiendo y durmiendo todo el tiempo, ¿no? Por eso es que la clasificación del dolor, en su tercera clasificación, incluye al dolor canceroso y al dolor no canceroso. El dolor canceroso debe ser tratado con mucho cuidado, ¿no? Los especialistas, los oncólogos, tienen sus tratamientos normalmente con tramador y luego con morfina, como les decía. Ellos indicarán lo que tienen que indicar, ¿no? Pero nosotros como personal de enfermería debemos ser muy sensibles y muy empáticos con aquellas personas que están sufriendo con el dolor, ¿ya? Porque no es fácil. Y tener dolor constantemente, toda la mañana, toda la tarde, todo el día y así todos los días, todos los meses, es algo que, como les digo, no se lo deseo a nadie. ¿Ya? Y el dolor no relacionado con el cáncer son otros tipos de dolores que pueden manifestarse por otras patologías. Y esa es la clasificación del dolor, ¿ya? ¿Qué más? Ahora hay factores que aumentan el umbral del dolor y otros factores que disminuyen el umbral del dolor, ¿no? Para que una persona pueda sentir menos dolor, su umbral tendría que ser más alto. Pero hay cositas que se pueden hacer para hacer que el umbral del dolor sea más elevado. Y muchas de esas cosas nosotros en los cuidados de enfermería los tendremos que hacer. Si tenemos un paciente que está recibiendo quimioterapia en el hospital, en la clínica donde trabajemos, debemos ser muy sensibles a su dolor y debemos hacer todo lo que podamos para ayudar a esa paciente a sentir menos dolor o a que su umbral del dolor aumente, ¿ya? Entonces, para que aumente el umbral del dolor, nosotros podemos ayudar y que la paciente pueda tener un buen sueño, ¿ya? Que descanse bien, ¿ya? Muchas personas dicen que la gente se recupera mejor en su casa que en el hospital, porque en el hospital no pueden dormir bien, hacen mucha bulla, a toda hora están entrando y todos sabemos, ¿no? Los que hemos acompañado a pacientes en los hospitales, en las clínicas, podemos ver 3 de la mañana está entrando la señora que hace limpieza, sacando las sábanas, limpiando, haciendo que se mueva la paciente.
A las 4 de la mañana entra la enfermera para ver y colocarle su medicación al paciente de al lado. Igual me ha despertado y viene con su carro, todo así, todo con una bulla tremenda y todo, despierta todo el piso y viene y para colocar una ampolla a la paciente de la cama de al lado, ¿no? A las 5 de la mañana viene a colocarme a mí y a la paciente que está al frente. Y a las 6 de la mañana vienen los médicos a llenar su historia, igual hacen preguntas, o sea, no se puede dormir prácticamente. Luego, a las 7 ya entra el consejo médico, ¿no es cierto? En la entrega de turno, la ronda de la entrega de turno, donde entra como 10 personas y no se puede ni siquiera dormir bien. Después, casi cada 8 horas, dependiendo del caso, cada 8, cada 6, cada 4 horas, se debe tomar la presión arterial, dependiendo del caso, por supuesto, ¿no? Y entran cada rato, entran. Yo estoy empezando a hacer una siestita porque no he podido dormir bien en la noche, desde las 4 me han metido bulla y entra la enfermera a tomarme la presión, ¿no? Entonces son cosas que, si bien nosotros tenemos que hacerlas, si ven, nos entramos a la sala y está durmiendo plácidamente la paciente, volveré de una horita, ¿no? Tenemos que tener hasta esa sensibilidad. Siempre la persona es más importante que lo que que lo que se tenga que hacer, que lo que se tenga que plasmar, ¿ya? Pero a veces eso no pasa, jóvenes, ¿no? Dicen, no, es que la presión arterial se toma siempre en la mañana, 6 de la mañana, esté durmiendo o no esté durmiendo, 2 de la tarde esté haciendo siesta o no esté haciendo siesta, 10 de la noche esté durmiendo ya o no esté durmiendo, ¿no? Tenemos esos constructos que tenemos que cambiar porque cada paciente es diferente y el dolor es diferente en cada paciente, ¿ya? Entonces, suponiendo que tenemos una paciente que está recibiendo su quimioterapia, radioterapia en el hospital con mucho dolor, en fin, convaleciendo con un cáncer, entonces debemos, y con cualquier otro paciente lo mismo, ¿no? Debemos velar que tenga un buen descanso, ¿ya? Que tenga un buen sueño, que tenga un buen reposo. Debe haber simpatía de parte de nosotros, debe haber empatía también, ¿no? Ser empáticos, ponernos en el lugar de la persona. Debemos tener también comprensión, debe haber solidaridad con la persona por humanismo, ¿no? Y también tenemos que tener actividades de diversión. Si podemos ponerle un televisor, llevarle una radio para que escuche música o lo que a ella le guste, de repente le gusta leer, le gusta libros, incluso puede proporcionarle al paciente lo que ella quiera para que pueda un poco, o sea, tener un espacio de recreación, de diversión, ¿ya? También la disminución de la ansiedad es muy importante para aumentar el dolor, el umbral del dolor, ¿ya? Cuando una persona está ansiosa, está preocupada, no sabe qué le espera, no ha ido a la psicóloga a decirle, mire, su tratamiento es así, el médico va a hacer esto, vamos a lograr esto, estamos tratando de lo mejor que se pueda de mejorar su calidad de vida para disminuir el dolor. Entonces usted siéntase mejor, siéntase tranquilo, está en buenas manos, ¿no? Ay, eso le va a generar un poco de disminución de ansiedad al paciente y por ende va a hacer que aumente su umbral del dolor. Ya podrá tolerar mejor. Aunque no creamos, ¿no? Aunque a veces nos riamos con esas cosas que escuchamos, porque no siempre separamos lo físico de lo mental, de lo emocional, de lo espiritual. Pero no es así, como hemos dicho, el dolor, todo es dolor, ¿ya? Entonces hay que disminuir la ansiedad, eso nos ayuda a elevar el umbral del dolor. Elevar el estado de ánimo es muy importante y también hacer digamos que la familia pueda comprometerse con la paciente también, ¿no? Que siempre puedan estar ahí, que puedan estar trayéndole sus gustos, lo que desea o sus necesidades básicas, ¿no? Un papel higiénico, una toallita, qué sé yo, a veces que quizás no todo se le proporcionan al servicio de salud. Entonces, un compromiso de la familia es muy importante. Por eso es que cuando se trata del tema del dolor, esto debe ser tratado por todo un equipo integral, ¿no? Debe estar el médico, debe estar la enfermera, debe estar la fisioterapeuta, debe estar la psicóloga, si es necesario, debe estar el psiquiatra, ¿no? Pero en un equipo multidisciplinario, en un equipo integral, se puede realmente ayudar a que la persona pueda dejar de sentir un dolor crónico, ¿no? Que son esos dolores que duran mucho tiempo, o un dolor agudo también, ¿no? Pero lo importante es que sea tratado con un equipo integral. Siempre la psicóloga, la fisioterapeuta, todos deben estar ahí. Incluso la farmacéutica que va a ir y va a entregar los medicamentos o le va a ir a dejar, en fin, todos. Y todos deben conocer la situación, el caso y ser empáticos con esa persona, ¿ya? Porque de esa manera, solo de esa manera podrán tener un mejor umbral del dolor y podrán tolerar mejor el dolor también. ¿Ya? Bueno, los factores que disminuyen el umbral del dolor tenemos la incomodidad.
O cuando ustedes han sentido un dolor de algo, lo primero que han buscado es su camita, ¿no? Ay, me duele mi espalda, o me duele la rodilla, o una mala fuerza que han hecho, quieren su camita, quieren reposar, descansar, estar con comodidad, y eso nos ayuda a disminuir el dolor, ¿no es cierto? No es lo mismo que yo esté con bastante dolor y tenga que estar correteando, yendo y viniendo en mi trabajo, o sea, no, pues, ¿cómo? ¿No? Lo primero que voy a buscar es la camita. Para tener un poco de comodidad y así ayudar. Y esos son los factores que disminuyen el umbral del dolor, ya que nos pueden hacer más agudo el dolor, nos pueden hacer sentir más dolor. Es la incomodidad, el insomnio. Un paciente que no duerme bien, obviamente que, como les decía hace rato, ¿no? Que no duerme bien no se va a recuperar bien. Y quizás su recuperación sea mejor en su casa que en la clínica o en el hospital. El cansancio, la fatiga, la mala dieta, la tristeza, vas a tener rabias, tener depresión, sentirse abrumado, el aislamiento, ¿ya? Todos hemos sentido eso ahora en esta pandemia, ¿no? Los que hemos sido aislados de nuestras amigas, familias, yo de mis padres que están que están en Bermejo, ¿no? Por ejemplo, no podía ir a ver. Um, Todos hemos sentido una especie de dolor, ¿no? El solo hecho de saber que algo estaba afectando a todo el mundo, ¿no? Entonces, al vernos así, el aislamiento es uno de los factores que puede disminuir el umbral del dolor. Y también el abandono social. Por eso es que les decía hace rato que qué importante es involucrar a la familia, ¿no? Si llega un paciente, ustedes pueden decir, hay alguien que pueda llamar, si lo ven solo, ¿no? Como puede suceder también, hay pacientes que tienen condiciones, por ejemplo, han sufrido un aborto, en fin, no quieren que nadie se entere, ¿no? Entonces no hablan a su papá, a su mamá, y a veces son madres solteras, en fin, y se sienten solas. Y el abandono social es muy, muy doloroso. Entonces podemos hablar con la paciente, el paciente decirle, hay alguien aquí yo pueda llamar para que venga a acompañarle, a un amigo, un vecino, alguien, algún conocido o un familiar, en el mejor de los casos, obviamente, ¿no? Hay, muchas veces nos dice, sí, le llamaré a mi prima, digamos, ¿no? Entonces podemos hacer y llamarles, debemos ser sensibles a eso. Si vemos a alguien que todo el tiempo para solo, ir y conversar con él, decirle, te puedo llamar a alguien para que venga a acompañarte. Y muchas veces dicen, no, es que yo soy de Yacuiba, entonces no tengo familia aquí. Pero bueno, ya nosotros hemos tenido la intención de ayudarle en ese factor que es tan importante. Muy bien. Eso con respecto al dolor. De los analgésicos cómo tratar el dolor, vamos a verlo en un video posterior, ¿ya? Este ya duró casi 35 minutos, entonces voy a mandarles el cuestionario, ¿ok? Muchas gracias, que tengan un buen día.